Muy buenas noches, noche de día miércoles 19 de agosto 2026. Gracias que nos acompañe, estamos aquí en Heraldo Televisión, en el referente de la noche, Canal 8 de televisión abierta en la Ciudad de México, en el Canal 8 de Total Play, 151 de Easy, 606 Star TV, red social X, @Heraldo-televisión, red social X, @Heraldo de México. En nombre de todas, todos quienes permiten que por aquí andemos, gracias. Les saluda a su servidor Javier Solórzano, en un día en donde, fíjese que aquí en la Ciudad de México empecé como a sentir el regreso a clase. No sé si usted ha andado en la calle y vive en la zona metropolitana. Estuvo fuertísimo el tránsito, a lo que se suma que llueve. Llueve diario, hombre, tampoco pongamos cara de sorpresa. Pero sí hubo un tránsito que qué bárbaro, se sintió en muchas partes de la ciudad. Y es que algunas escuelas ya han regresado, entonces pues los horarios de todos nosotros cambian, ¿no? En lo que dejan a la escuela, bueno, ve, la dejas acá, luego la recoges allá, pues en fin, ¿no? Y como cada vez hay menos vespertinas, por razones, entre otras, por la seguridad, pues entonces se concentran mucho o se alargan los cursos. El 31 de agosto ya empezaremos a sentir todavía más este rudo asunto del tránsito en la Ciudad de México, que además siguen las lluvias. Bueno, le cuento hoy un asunto que a mí me parece que puede ser muy interesante e importante, las dos cosas. Es interesante per se, ahorita verá por qué, pero es importante por lo que puede provocar, si es que tienen el ánimo de que lo provoque, ¿no? De que quien fue detenido hable, pero que hable y que nos enteremos de lo que dice. A ver, la Fiscalía General de la República detuvo a Fausto Corrales. Usted decir, ¿y quién es Fausto Corrales? Pues es un personaje clave para entender qué ocurrió el 25 de julio del 2024. ¿Qué pasó el 25 de julio del 2024? Ismael El Mayo Zambada terminó siendo detenido en Estados Unidos y Héctor Melesio Cuen, que era la persona con la que se iba presuntamente a reunir el gobernador del estado, ahora gobernador con licencia, el señor Rubén Rocha Moya. Se iban a reunir. Pero Corrales, ¿quién es? Bueno, primero fue detenido aquí en la Ciudad de México en la delegación Miguel Hidalgo. Era el chofer de Melesio Cuen. Y pues dijo muchas cosas que no alcanzaban digamos, como a cohesionarse con lo que el propio Mayo había dicho y las versiones que fueron surgiendo. Ahora enfrenta este hombre, el señor Fausto, una investigación por su presunta participación en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Y también, aquí viene la parte, otra, el supuesto encubrimiento del asesinato de Melesio Cuen. Hay un dato que vuelve especialmente relevante la detención. Fausto Corrales era quien conducía la camioneta de Héctor Cuen cuando acudió al encuentro con El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Después de ese encuentro, Corrales dio su versión. Sostuvo que quien había sido asesinado durante un asalto en una gasolinera de Culiacán era Melesio Cuen. Pero esa versión quedó en entredicho cuando El Mayo Zambada ubicó el asesinato de Cuen en el propio rancho Huertos del Pedregal, el mismo lugar donde habría ocurrido su secuestro. Por eso, la detención de Melesio Cuen, la detención de Fausto Corrales, se convierte, como usted ve, siendo chofer de Melesio Cuen, se convierte en una pieza que puede ser importante e interesante. Una pieza que sí puede resultar clave para cerrar el rompecabezas. O sea, dicho de otra manera, estamos hablando de una persona que estuvo ahí, que conocía a Héctor Melesio Cuen, que conocía seguramente al hoy gobernador con licencia, quien estaba en primera fila de todo lo que sucedió y quien queda ahora en manos de la Fiscalía, detenido en la Ciudad de México, en la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Por qué? A ver, algo que nada más pongamos en perspectiva. ¿Qué versión pudo haber dado? La versión que conocemos en buena medida es la que él dio, ¿no? Que él pues estaba ahí y que luego vio lo que pasaba y luego dijo, no, pues yo no vi nada y luego pues, me llevé al señor Cuen y lo asaltaron en una gasolinera. Fíjese nada más. Pero resulta que este hombre, también lo que hay que preguntarse es, si mataron a Héctor Melesio Cuen como lo mataron, no sabemos ni dónde está, porque esta es otra cosa,
eventualmente su cadáver, ¿no? Su cuerpo, pues. Y si además de todo ello el Mayo Zambada dijo lo que dijo, la gran pregunta es, ¿y por qué dejaron ir? Pregunto, ¿por qué dejaron ir al señor Fausto los que estaban presentes? ¿Qué fue lo que pasó? Fueron horas esas determinantes con el secuestro del Mayo Zambada y es, le diría yo, una de los episodios, pues sí, más importantes respecto al tema de los cárteles de la droga, la seguridad, la narcopolítica, más importantes que tenemos de los últimos años, ¿no? De mucho tiempo, no últimos años, me atrevo a decir décadas. Recordemos que en febrero del 2025, meses después del secuestro del Mayo Zambada, las autoridades mexicanas capturaron en Sinaloa a un señor llamado Mauro Alberto Núñez Ojeda, mejor conocido como el Jando. Lo tuvieron bajo custodia 6 mesecitos. Lo identificaron como un integrante de alto nivel del cártel de Sinaloa y como una persona de riesgo para la seguridad nacional. Pero ¿qué detalle cree que no se sabía? Ni más ni menos que el Jando era el piloto que había trasladado al Mayo Zambada, al hijo del Chapo, a Estados Unidos el 25 de julio del 2024 y fue quien estableció comunicación con las autoridades estadounidenses, porque no crea que se pueda uno estacionar como si uno se metiera a una plaza comercial con todo y coche y estira la mano y le dan un boletito y ya entra, se sube ahí se sube ahí, ¿cómo se llama? Tiene un nombre ahí especial ahorita, a ver si me ve. ¿Perdón? La pluma, gracias. Gracias, señor americanista. La pluma, se sube la pluma y uno pasa y ya, ¿no? No. Oiga, así no llega un avión a Estados Unidos. Nunca llega, ¿no? Bueno, en agosto del 2025 el Jando fue entregado a Estados Unidos junto con otros 25 presuntos criminales. México lo entregó sin haber establecido todavía su papel en la operación que terminó con el Mayo en manos de las autoridades estadounidenses. Entonces dijeron, recuerde usted, ¿cómo se llama el piloto? Bueno, hasta un nombre, John, no sé qué pusieron. Y era el Jando, el cuate de los chapitos, que había aprendido desde tiempo atrás a pilotear los aviones, ¿no? Se encargaba de eso con los chapitos y con el Chapo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que es un extranjero, que no sé qué, y empezó México a reclamar, el gobierno empezó a reclamar y la fiscalía, ¿cómo es posible? Que no sé qué. Y lo habíamos tenido y se los regresamos a los Estados Unidos. Bueno, se los mandamos, no regresamos, porque ellos lo mandaron para acá, nosotros lo detuvimos y luego nosotros, pues ahí les va otra vez. Fue hasta después, cuando la Fiscalía Mexicana, fíjese nada más, que la verdad se lo digo, qué incompetencia, encontró coincidencias entre sus huellas dactilares, su voz y los elementos que ya tenía en la investigación sobre aquel vuelo. El Jando ya se declaró culpable en Estados Unidos, pero la Fiscalía Mexicana mantiene abierta la investigación y conserva grabaciones, peritajes y entrevistas que por lo que se ve de nada le sirvieron, porque lo mandaron para allá de regreso, a los Estados Unidos. En esta historia aparece también otro personaje, el general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa. Mérida se entregó a las autoridades estadounidenses en mayo pasado en Arizona. En una audiencia celebrada en junio, la jueza, bueno, el señor que está ahí no es el señor Gerardo Mérida, pero la jueza, Catherine Polk, aseguró que la fiscalía tenía mucha evidencia, así dijo, mucha evidencia contra él y sus acusados. Pero ahora todo dio un giro. Gerardo Mérida, que insisto no es el que tenemos en pantalla, dejó de estar bajo custodia federal desde el día 11 de agosto. Eso no significa que el caso para él haya terminado. Significa, ahora sí es Gerardo Mérida, significa que ya no está bajo custodia penitenciaria. Y esta salida abre una posibilidad muy importante. ¿Cuál es? Que Mérida oficialmente colabore con la justicia de los Estados Unidos, sobre todo porque los dos hombres a quienes la fiscalía acusa que Mérida protegía, Ovidio Guzmán, Joaquín Guzmán López, ya se declararon culpables y están entregando información a cambio de ¿qué? De beneficios judiciales. Ovidio ya tiene un pie y medio afuera. Por eso, el general Mérida puede convertirse en otra pieza importante para entender
cómo operaba esa red, la red de protección de los Chapitos en Sinaloa. Como ve, hoy con la detención de Fausto Corrales, aquí en la Ciudad de México, chofer de Melesio Cuen, quien habría llevado a Melesio Cuen al encuentro, en donde todo indica fue asesinado y de donde se llevaron al Mayo Zambada contra su voluntad a Nuevo México. Todo eso que le estoy contando, con la detención de Fausto, podemos saber muchas más cosas. Una más. Podríamos saber, todo depende. Yo insisto que Fausto dio una versión, porque fue a lo mejor ese fue incluso su salvoconducto o fue la salida que pudo tener en función de eso. La gran pregunta es, con todo lo que él había visto y él el chofer de Melesio Cuen, ¿por qué lo liberan? O sea, pero no ando aquí de perdonavidas, pero ¿cómo se manejan estos grupos? Sí, hombre, vete, no importa, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Claro que sí pasó. Bueno, y todo lo que había sucedido, se llevan al Mayo, matan a Melesio, eventualmente matan a Melesio Cuen, y aquí viene la otra pieza. Resulta que ahí estaba, o no estaba, pero estaba convocado un señor que se llama Rubén Rocha Moya, al que está protege y protege y protege el gobierno. Lo vemos ahora bailando allá en Badiraguato. Entonces, como alcanza a apreciar, el tema adquiere una dimensión muy importante, interesante e importante con la detención de este hombre. Vamos a ver también el que dice, ¿no? Porque pueden pasar muchas cosas todavía, pueden pasar. Pero esto, por lo pronto va cerrando el círculo, ¿no? Va cerrando el círculo. Y vamos a ver si dice algo de Rocha Moya. O también a lo mejor le dicen, cuidado si hablas. ¿O qué? ¿Usted cree que es tan sencillo? Pues no. Bueno. Del tema conversamos en Heraldo Radio con Ricardo Ravelo. Ricardo es un gran periodista, escritor sobre temas de la delincuencia organizada. Dijo cosas en verdad muy interesantes en términos de lo que pasa y también de las hipótesis que están surgiendo. Esta detención tiene pues muchas lecturas. Yo creo que la central es que la Fiscalía General de la República pues, tiene la oportunidad de integrar una investigación pues detallada a fondo en relación con este asunto misterioso de la extracción del Mayo Zambada, que hasta hoy pues ha resultado un tema complejo, porque la versión que hasta ahora conocemos pues está incompleta, y me parece que pues han pretendido también desviar la atención planteando argumentos desde mi punto de vista pues poco creíbles, como el hecho de que Estados Unidos no les quiere aportar la información real, que la participación de Rocha Moya pues ni siquiera es objeto de investigación, porque él fue el que organizó la reunión en la finca Huertas del Pedregal aquel 25 de julio de hace 2 años. Entonces me parece que la captura de Fausto Corrales, que era el acompañante de Melesio Cuen, pues es la oportunidad de pues abrir un expediente amplio y dar a conocer qué pasó ese día. Uh-huh. Algo importante con esta detención, fíjese, se abre la posibilidad de que la Fiscalía, y en un segundo momento la Fiscalía informando, puede ser, por supuesto, al país, pero bueno, vamos a poner al gobierno, podamos conocer exactamente qué pasó. Como usted sabe, se ha embargado la información durante 5 años de todo el secuestro del Mayo. Hay cosas que en ese sentido tienen lógica, ¿no? Personas que pudieran haber estado involucradas, personas de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de la Guardia Nacional que llegaron después, etcétera, ¿no? Entonces hay que resguardar su nombre, porque también puede evidenciar exactamente las estrategias del gobierno mexicano, ¿no? En un asunto como este y otros, ¿no? Pero hay cosas muy concretas que sería muy importante que supiéramos. ¿Fue o no fue el gobernador hoy con licencia? Si no fue, estaba en Los Ángeles, en Disneylandia o lo que quiera, la gran pregunta es, ¿por qué lo mencionaron?
¿Cuál fue la razón por la cual lo mencionaron? Él fue el que se organizó todo esto para ya resolver el asunto y cuando ya se resolviera, poder tener toda una relación de absoluta terza con el señor Melesio Cuen. Entonces, hay preguntas que sí tienen una inmediata respuesta respecto al caso. Con Fausto algo podría abrirse todavía más. Pero hay otras que se entiende muy bien que se puedan resguardar la información, por razones que es la que le he contado. Entonces, pues bueno, estamos en eso, ¿eh? Se puso muy interesante el asunto porque lo detuvieron hoy hacia la tarde, ¿eh? No creo que lo detuvieron ayer o algo y lo aparecieron como luego acostumbran. No, en esta ocasión lo detuvieron, paz, ahí está. Lo de Michoacán ahorita le contaremos, fue hoy en la mañana y paz, ahí están, de eso se trata. Eso lleva a efecto un proceso muy importante de transparencia de la información que genera pues lo que nosotros queremos, ¿no? Confianza y certidumbre como ciudadanos. Bueno, le cuento que otro caso importante, hay 3 casos importantes hoy en materia de seguridad. Farías de Argentina a México. A ver, ¿quién es Farías? Le recuerdo. Fernando Farías Laguna. Ya va a aparecer en cualquier momento en nuestro país, es inminente, ya hay acuerdos. Le recuerdo, él fue detenido en Argentina, es señalado por su probable participación en una red relacionada con el huachicol fiscal. Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar cuáles son los derroteros que puede alcanzar esto. Puede hablar, va a hablar, ¿no? Porque he estado hablando. Pero aquí la gran pregunta es, ¿qué va a pasar si ya son 2 los que están pidiendo la comparecencia del exsecretario de Marina, que es su tío? Violenta mañana en Michoacán. Hoy sí fue una mañana bárbara para 20 bloqueos carreteros, 20 carreteras que fueron bloqueadas materialmente con vehículos incendiados en 10 municipios de Michoacán. Los cierres comenzaron alrededor de las 6 de la mañana, luego de un operativo de fuerzas federales contra un presunto cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación. Al momento, le debo de decir, no se sabe, fueron detenidos ya 12 personas, eran 9 hacia la noche, ya son 12, pero lo que no se sabe hasta ahora es si la persona, el dirigente, pues el ASCA, fue detenido, fue ultimado o logró liberarse, logró huir, pues. De eso también hablaremos al ratito. Hay elecciones en octubre en Brasil. Eso es muy importante para América Latina y si me apura para México. Los principales candidatos a la presidencia de Brasil son el mandatario de izquierda Luis Inácio Lula da Silva y su opositor, el ultraderechista Flávio Bolsonaro. ¿Le suena el apellido? Bueno, pues es el hijo del expresidente de extrema derecha, buen cuate de Trump, Jair Bolsonaro. Y así comenzaron pues sus campañas electorales en sus bastiones políticos desde el domingo, de cara a lo que hoy tiene una ligera ventaja Lula. Pero hoy le quiero decir que en cualquier momento se puede reducir. La votación es el 4 de octubre y le doy un dato más. Lula hace algunos años no fue a uno de los debates, como ya sabe quién, que no fue y le costó caro. Bueno, Lula no fue uno de los debates y casi le cuesta la presidencia. Así que los agarrones de este hombre en pantalla y Lula van a estar al orden del día de los debates. Hay otros candidatos, estos son los de peso. Regreso a clases. El regreso a clase de 2026 representa una vez más una mayor presión para las familias mexicanas. El gasto básico para que un estudiante inicie el ciclo escolar puede alcanzar los 12,422 pesos, un aumento de 13,8% respecto a 2025. Todo ello de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. 13,2 es mucho, ¿eh? Y bueno, México denuncia al ICE. El gobierno mexicano ya presentó 20 denuncias. Tardamos en presentarlas, la verdad, ¿eh? De 7 personas muertas, la verdad que tardamos en presentarlas, porque no murieron ayer, ¿eh? Pero bueno, ahí están las denuncias. Se presentaron las denuncias en contra de integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, por la muerte de 17 migrantes mexicanos en Estados Unidos. Estos recursos legales buscan garantizar justicia para los migrantes fallecidos y particularmente también le diré yo, para sus familias. Bueno, el almirante Farías de Argentina ya viene a México en cualquier momento. Él está en lo del huachicol fiscal,
ya ha hecho denuncias importantes y recuerde, gente involucrada en este caso ha sido asesinada. Violenta mañana esta de hoy en Michoacán. 10 carreteras fueron bloqueadas. Elecciones en Brasil, le recuerdo, octubre 4 de este año. Hay el regreso a clase, ya regresaron algunos desde este lunes, otros regresan este lunes, pero sobre todo lo fuerte del regreso es el 31 de agosto, lunes. Y México denuncia al ICE. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, que haya sido bueno su día. Mucha lluvia hoy aquí en la zona metropolitana y vamos a la pausa. Y vamos a hablar, después de la pausa, sobre la llegada del contraalmirante Fernando Farías Laguna a México desde Argentina. Él, le recuerdo, está siendo señalado por probablemente haber encabezado una red delictiva denominada Los Primos, lo cual hasta ahora no queda lo suficientemente claro, pero pues hay un indagatorio en su contra y obviamente pues tiene que responder a todo lo que se le plantee de acusaciones que hay, pero vamos a ver porque no va a alcanzar libertad domiciliaria ni nada, ¿no? En cuanto baje lo meten al Moloya, ¿no? Bueno, vamos a la pausa, le agradezco que nos acompañe en nombre de todas y todos, estamos de vuelta ahora mismo. Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado. No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí. Y le pedí a la Fiscalía que pudiera informarlo y a Relaciones Exteriores que participe en este proceso. Bueno, de acuerdo a lo que hasta hoy se tiene de información, las autoridades de Argentina habrían autorizado el traslado de Fernando Farías Laguna a México. Vamos a recordar quién es este hombre. Es requerido por nuestro país por el delito de delincuencia organizada, con los fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías, pidió a la presidenta Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, así lo dijo a través de un video que grabó, creo que en la misma Argentina, el día de hoy, que cuiden a su esposo. Ella tiene motivos para decir que cuidan a su esposo. Queremos que se haga justicia. Mi esposo es inocente, es un marino con más de 30 años al servicio de México, es padre de mis hijos, hace más de un año que no ve a sus hijos por este entramado que lo quieren inculpar cuando mi esposo es inocente. Queremos un debido proceso como cualquier ciudadano lo pidiera y que se haga justicia y que saquen a los verdaderos culpables. Muchas gracias. Si se da cuenta, pide que se le haga justicia y pide de manera muy clara que por favor lo cuiden, porque sabe lo que ha pasado y conocemos lo que ha pasado. Bueno, fíjense que nuestros compañeros reporteros hoy han estado, para variar, movidísimos. Están desde muy temprano en el hangar de la Fiscalía General de la República, a lo que se espera en cualquier momento puede ser la llegada del señor Farías, ¿no? Ahí se encuentra por lo pronto Israel Lorenzana. Querido Israel, ¿qué es lo que ves? ¿Qué puede pasar? Con enorme gusto, como siempre, te saludo y gracias. Para mí es un gusto saludarte también esta noche. Como lo señalas, estamos ubicados exactamente en la zona del aeropuerto capitalino, aquí donde se ubica el hangar de la FGR. Y es que, como lo señalas, Javier, se tiene previsto que durante el día o también durante la noche, Javier, se lleve a cabo la llegada precisamente de Fernando Farías Laguna, quien será trasladado de un centro penitenciario de Argentina. De hecho, ya fue llevado al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires para ser entregado a las autoridades mexicanas. Por la mañana, Javier, Farías Laguna fue notificado por las autoridades de Interpol Argentina que será trasladado aquí a nuestro país, donde es señalado por su probable participación y además encabezar una red delictiva denominada Los Primos, relacionada con el huachicol fiscal. Fernando Farías, Javier, es señalado de encabezar este grupo denominado Los Primos y bueno, pues se tiene previsto que llegue durante la noche o la madrugada
aquí a la Ciudad de México, viene volando desde la zona de Argentina y bueno, pues por supuesto estará llegando a este hangar de la FGR, que está exactamente a un costado del hangar de la Secretaría de Marina, donde estamos ubicados, y que además hay que decirlo, bueno, pues ha estado lloviendo durante toda la tarde y esto ha generado algunos contratiempos con la señal. Y bueno, pues nosotros vamos a permanecer muy al pendiente del momento en el que se lleve a cabo la llegada, Javier. Se tiene previsto que sea trasladado a un penal en el Estado de México o podría ser llevado también a la FEMDO, allá en el Paseo de la Reforma y la calle de Violeta, pero por supuesto estaremos dando a conocer información que se dé a través, por supuesto, de los medios que estén informando de manera, por supuesto, oportuna, medios oficiales, Javier, de la llegada de Fernando Farías aquí precisamente a la capital. Pues Javier Solórzano, es la información que yo te tengo. Vamos a permanecer muy al pendiente aquí desde la zona del hangar de la FGR en el aeropuerto capitalino, Javier. Oye, nada más para cerrar, Israel, ni idea a qué horas pueda llegar, ¿verdad? ¿Hay más periodistas también o somos de los pocos que andan por ahí? No, Javier, hay algunos compañeros que han estado también aquí en espera. Hace un par de horas se nos dijo que alrededor de las 6 de la tarde había salido ya de Argentina el vuelo con dirección hacia la Ciudad de México y ellos calculaban que serían unas 10 horas de viaje desde Argentina a nuestro país. Entonces estaríamos hablando que sería por ahí de las 3, 4 o 5 de la mañana cuando pudiera estar aterrizando esta aeronave de la FGR que traslada precisamente a Fernando. La situación es que todavía no se ha definido si podría ir a un penal en el Estado de México o podría ser trasladado a la FEMDO, Javier. A la FEMDO. Te mando un gran saludo. ¿Hace frío, no? ¿Como que bajó un poco la temperatura o son mis nervios? No, sí está haciendo frío, pero además fíjate que ha estado lloviendo toda la tarde-noche, está lloviznando de hecho en estos momentos, pero bueno, pues vamos a esperar a ver qué ocurre aquí desde este lugar, Javier. Te mando un gran saludo, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, al pendiente, buenas noches. Una vez más acudimos al doctor Raúl Benítez Manaut, investigador y académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, para hablar de este y otros asuntos. Querido Raúl, gracias por tu tiempo, ya has de decir ya chole, pero gracias. ¿Quién te manda? Como luego dicen. Gracias, Raúl, ¿cómo has estado? Buenas noches. Pues muy bien, buenas noches, Javier, otra vez en tu programa, es un gusto y también estar con tu audiencia. Gracias por tu tiempo. ¿Qué ves de todo esto? ¿Cuáles son los escenarios que percibes que podríamos tener muy en el corto plazo? ¿Qué tanto sabremos lo que dice el contraalmirante? ¿Qué alcanzas a apreciar, Raúl? Bueno, mira, supuestamente el contraalmirante iba a estar mucho tiempo en Argentina porque también cometió delitos allá. El delito de ingresar con un pasaporte falso de Guatemala es muy calificado como un grave delito allá y Argentina dijo, bueno, tiene que cumplir aquí su pena. Pero la llegada de Omar García Harfuch a la reunión internacional anual de la DEA, y pues la DEA pues tiene muy buenas relaciones con el presidente Milei, pues decidieron pues ahí hacer un poquito a manita de puerco a la justicia de Argentina y el presidente Milei se ve que es influyente en la justicia de su país, como aquí la presidenta, o sea, la justicia no es totalmente autónoma, pues decidieron deportarlo. Primero lo iban a extraditar, pero extraditarlo era muy complicado porque es un proceso legal en base a leyes internacionales y convenios. Después lo iban a expulsar, pero los expulsados son gente que nada más te agarran y te expulsan de un país sin haber cometido un delito. Y ahora lo deportaron. Es una entrega a otra autoridad sin mediar un proceso judicial. Y está todo el misterio, ¿no? Que si sale el avión a las 6 de la tarde, que si salió a las 4, que si sale a las 8. Hace rato yo estaba viendo otros noticieros de colegas tuyos para informarme si había salido el avión o no y nadie tenía información clara. Pero bueno, también se decía que era una avioneta de la Secretaría de Marina, ahora se habla de una avioneta de la Fiscalía, puede ser la Secretaría de Marina, pero que lo entreguen en el hangar de la Fiscalía. Todo esto son detalles. Aquí lo importante es qué va a pasar con los interrogatorios que va a tener este señor Fernando Farías. Por supuesto va a invocar su inocencia. ¿Qué va a pasar si involucran en declaraciones a su tío, al secretario de Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el almirante Rafael Ojeda Durán? Pues el tío es el que ha de estar más preocupado, porque dentro de la Marina era una red inmensa de personas trabajando para esta actividad criminal de tráfico de combustible que venía de Texas y se desembarcaba
en Tamaulipas. De ahí se subía un arsenal de pipas que tenían el logotipo de Pemex, pero eran fake, que eran falsas, y luego ya se distribuía la gasolina en los estados del norte del país y la gasolina se vendía al contado, y ahí es donde viene la negociación, y ahí viene también el negocio del partido Morena. Se supone que esto es lo que tiene que salir a la luz pública si hay buenas investigaciones, porque pues los dueños de las gasolineras en muchos pueblos del país, Javier, son las gentes más poderosas. Conocen a todos los gente que tienen dinero, a todos los que tienen automóviles, hasta los narcos que tienen sus carros de lujo, y muchas veces ponen y quitan alcaldes. Entonces, a través de la gasolinera, vendiendo esa gasolina robada en cash, es como pueden distribuir dinero para las campañas políticas del partido. Esta se supone que es el modus operandi. La cantidad de dinero todavía está en discusión. Fueron 5 años de huachicol fiscal, y se habla de 10,000 a 15,000 millones de dólares. La cifra es muy difícil de estimar, pero fueron muchos embarques hasta que capturaron a uno de los barcos que llevaba 10 millones de litros de gasolina, y ahí empezaron las investigaciones. Por supuesto, después de que se dio el cambio de gobierno. También esto hay que aclararlo, porque los Farías salieron de los puestos que tenían en la Secretaría de Marina. Uno estaba en la oficina de su tío al lado, en la administración de los puertos, y el otro era operativo, estaba en las aduanas, pues haciendo estas transacciones ilegales para evadir el fisco mexicano en grandísimas cantidades por muchos estados de la República por mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues yo creo que está temblando el secretario de Marina, está temblando su otro hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, porque pues él ya debe haber declarado muchas cosas, pero los dos eran una mancuerna que habían involucrado a muchos funcionarios, no solo de la Marina, del Ejército. El Ejército tenía una función importante porque era custodiar las pipas, funcionarios de la Secretaría de Hacienda que se supone que también están gestionando el control de las aduanas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es toda una red de gobierno y de actores criminales y actores privados como los dueños de las gasolineras, pues muy, muy compleja. Y esto pues va a poner a temblar a muchos. Ahora, García Harfuch fue a Buenos Aires y pues le pidió al de la DEA, a su amigo, porque el de la DEA mismo dijo que era un gran amigo de él, porque le tenía mucha confianza, claro, que le hiciera el favorcito de que le dijeran a Milei, porque el presidente Milei a las autoridades mexicanas pues, no les hace mucho caso, ¿no? Oye, más o menos así está la trama. Oye, hay personas que fueron misteriosamente desaparecidas o muertas que estaban ligadas a todo esto, ¿no? Y da la impresión de que eran, quizá para decir un poco, juguetear con los conceptos, Raúl, eran gargantas profundas, ¿no? O sea, sabían mucho, ¿no? Sí, hubo un marino que lo involucraron en el tema y estaba muy molesto por eso, y fue a la auditoría de la Secretaría de Marina a hablar con el Contralor General y decir, aquí está pasando estas irregularidades. Este marino, que en este momento no retengo su nombre, fue asesinado. Fue asesinado porque quería hacer público que había una gran irregularidad con lo que estaba pasando en las aduanas de Tamaulipas. Y así se fue montando una trama de asesinatos para ocultar el superacto criminal. Cabe decir, Javier, sin exageración, que los estudiosos de la corrupción en América Latina, que es el acto de corrupción más escandaloso y voluminoso en dinero de toda la historia latinoamericana, mucho más que ese escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, que hizo tumbar a 6 presidentes de América Latina, las cantidades de dinero son muy superiores. En Perú, el presidente Toledo pues tronó por $6 millones, y aquí estamos hablando de miles de millones de dólares. Joder, sí. Entonces, bueno, somos los campeones en corrupción, y yo no diría de América Latina, porque esas cantidades, por decirte algo, el rey de España cayó y tuvo que renunciar por un escándalo de 8 millones de euros. Sí. Eso en México se reirían de eso. Bueno, se ríen de eso, ¿no? Oye, Fernando Guerrero, me dicen que se llamaba el marino al que hacemos referencia. Sí. Fernando Guerrero. Oye, a ver, una cuestión más. Respecto al tema de Andrés Manuel López Beltrán, se ha mencionado que, y lo ha dicho la presidenta, la Fiscalía mandó hasta una carta, y además a donde tú hablas con los de Morena te dicen lo mismo. Él no está siendo señalado, pero es mencionado en las indagatorias. ¿Qué piensas de eso? ¿Cómo
¿Cómo interpretas eso entendiendo que es solamente mencionado? Bueno, mira, Javier, como el mismo López Obrador dijo en su momento, al principio de su gobierno, todo acto de corrupción el presidente está informado. Pues yo creo que él estaba informado y era beneficiario indirecto por si se beneficiaba solo a su partido, pero a lo mejor la tajadita le llegaba al Super Junior Andy, ¿no? Al niño que no quiere que le digan Andy, pero con las niñadas que está haciendo de mandarle cartas al presidente de Estados Unidos, pues es un Super Junior. Pero aquí el tema más grave, Javier, es lo siguiente. La Secretaría de Marina estaba considerada una de las instituciones de México más profesionales, más dedicadas a su trabajo, sin actos de corrupción. La 4T envenenó a la Secretaría de Marina con estos actos de corrupción al más alto nivel, donde por supuesto el secretario Ojeda no puede negar que lo sabía, si eran sus sobrinos los que hacían ese negocio, ¿no? Entonces, la 4T logró envenenar, debilitar, infiltrar a la Secretaría de Marina y que perdiera su estatus de una institución muy noble, muy profesional y muy eficiente en su trabajo para la seguridad nacional de México. Se distorsionó todo eso. Eso es lo más grave de lo que estamos discutiendo, Javier. Bueno, ya llegará y supongo que no nos enteraremos, Raúl, de lo que sea. Pues llegará ya y para tus noticieros de mañana, pues ya podrás sacarle foto al avión y a ver cómo viene esposado, pelón. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a ver, el show que está continuando, es una cosa increíble, ¿no? Te mando un saludo, Raúl, y gracias. Oye, gracias por tu tiempo, Javier, a lo largo del día, gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches, Javier, estamos en contacto. Gracias. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a regresar para hablar sobre esta mañana de locura. ¡Qué locura la mañana! En verdad que se lo digo, qué locura la mañana de Michoacán. Incluso hablamos con gente en Michoacán y nos dicen, yo iba, por ejemplo, ahorita platicaremos con Alberto Guerrero Baena, y decía Alberto, yo iba a la Ciudad de México que tenía un compromiso, no pude salir, así, no pudimos entrar a la carretera. Y como él, muchas otras cosas. Un poco como que se esclerotizó auténticamente el Estado, ni para atrás ni para adelante. Claro, el gobernador, pues bueno, el gobernador. Bueno, vámonos a la pausa y vamos a regresar con esto. Cole, director de la DEA, consideró a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como un socio confiable y amigo. El funcionario subrayó que las amenazas a los países se deben enfrentar con inteligencia sólida y operaciones coordinadas, y que Harfuch conoce la importancia de aplicar estas tácticas para desmantelar redes criminales desde la cúpula hasta la base. A trusted partner and a good friend to the United States, Mexican Secretary of Security and Citizens Protection, Omar Garcia Harfuch. Secretary Harfuch has devoted nearly 2 decades of public service to protect people in Mexico. México rechazó que catalogar la crisis política de Nicaragua como amenaza regional no necesariamente contribuye a resolverla. Alejandro Encinas, representante ante la Organización de Estados Americanos, indicó que puede profundizar el aislamiento. Precisó que el gobierno mexicano está dispuesto a participar constructivamente para atender la crisis política. Daniel Padilla, Heraldo Media Group. Es un tema para no pasar por alto, déjeme decirle, la posición de México ante la OEA respecto a Nicaragua. Es un tema para plantearlo. Claro, pueden aislarlo, pero mientras, ¿qué está pasando? Ese es el asunto. Y sobre todo, también la historia nos dice cosas importantísimas. Si uno de los países, significativamente México, fue de los que jugaron un papel más importante para poder cambiar de régimen en Nicaragua en la dictadura de Anastasio Somoza. Y todos estos hombres, los comandantes que les llamaban, entre ellos Daniel Ortega, fueron fundamentales para la democratización de Nicaragua. Vea lo que pasa ahora, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Es que se aíslan, etcétera. Habría que pensar qué hacer ahí, porque además los signos son de cercanía, no son signos de mantener distancia buscando salidas, ¿no? Sino al contrario. De alguna otra manera, ve usted las cartas que el embajador de México le mandó, ¿no?, al señor Daniel Ortega. Bueno, punto y aparte.
Michoacán vivió una mañana marcada por la quema de vehículos y al menos 20 bloqueos carreteros, los cuales afectaron tramos estratégicos en municipios como Morelia, la capital, La Piedad, fíjese, Ciudad Grande, Purépero, Zamora, Ciudad Grande, Ecuán, Dureo. Todo comenzó durante la madrugada. Agentes federales realizaron operativos en las comunidades de Tinaja de Vargas y Colesio, donde buscaban detener a Heraclio Guerrero Martínez, el conocido Tío Laco, líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, un hombre realmente influyente en la zona. Esto provocó un enfrentamiento donde mataron a 5 sicarios. Luego del enfrentamiento, soldados detuvieron a 12 integrantes, primero 9, luego 3 integrantes de la célula del Tío Laco, entre ellas un sobrino, la hija, la novia del líder criminal. Ahí los tiene, la verdad. Ahora veíamos, pues veíamos lo que se puede saber respecto a las edades, y pues es gente que no pasa de 40 años, no pasa de 35, 40 años. Bueno, trasladaron a todos ellos a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Aseguraron inmuebles y ahí le va, 64 vehículos, uno con blindaje, ametralladoras, armas largas, cortas, lanzagranadas y droga. Todo ello en 2 casas, en 2 viviendas. ¿Cómo llega todo eso? Es lo que también hay que pensar. Heraclio Guerrero Martínez, el Tío Laco, era hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Como recordó usted, era el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo señalaron como un posible sucesor. Autoridades de Estados Unidos indican que el Tío Laco está involucrado en casi todos los delitos, lo tiene en pantalla. Narcotráfico, secuestro, homicidio, extorsión, voy a volver a repetir extorsión, lavado de dinero y en el huachicol. Lo detuvieron en 2015 junto a otras personas por el asesinato de Enrique Hernández Saucedo, ex líder de autodefensas y ex candidato municipal de Jerecuaro, pero lo dejaron en libertad. ¿Por qué cree? Pues porque quién sabe, auténticamente lo dejaron en libertad y no dieron ninguna explicación, le abrieron la puerta y le dijeron adiós. También lo relacionan en los ataques contra agentes de la Guardia Nacional tras la muerte del Mencho en aquella ocasión en que el Mencho fue, también ahí en Morelia, en Jalisco, quedó abatido. Alberto Guerrero Ballén es titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. Alberto, gracias por tu tiempo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Impactado como todo el mundo, creo que ante esta circunstancia que ocurrió. ¿Qué te diría? Tú no pudiste salir de la ciudad. Me decías que ibas a venir a la Ciudad de México, pero no pudiste. Exactamente. Digo, al final la alerta se empezó a dar desde las 5 de la mañana, que iba a haber un operativo fuerte en la zona del Bajío Occidente del estado, en este caso la zona de Zamora, Ecuandureo, tomando en cuenta la ubicación y sobre todo también tomando en cuenta que hasta en Google Maps aparece la casa del Tío Laco y que también es un tema que en Tanuato es muy conocido, pues sin duda nos causó bastante controversia, tomando en cuenta que es información que tendría que estar reservada, que de alguna manera tendría que manejarse con sigilo, y pues ante todo esto sabemos perfectamente que cuando suceden operativos de este tipo, inmediatamente las diferentes franquicias que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación se activan para realizar este tipo de levantamientos, de este tipo de guerra de guerrillas que ocurre con el secuestro de unidades, la quema de las mismas. Por el otro lado, al tener el conocimiento del territorio, pues es un territorio que ellos perfectamente dominan. El Tío Laco maneja todo el tema de la extorsión en la zona de Zamora, en la zona de Cuandureo, y creo que sin duda, ante todo, yo siempre diré que si tú no obtuviste el resultado final, que era la aprehensión del líder que tanto estaban esperando, pues sin duda es un operativo fallido y que no tuvo, pues vamos a decirlo, una consecuencia exitosa. Quizás el tema de lo incautado, pues nos habla más perfectamente de lo que no se ha venido trabajando, que es esta parte de la inteligencia financiera, porque una franquicia de este tipo lo que ocupa es dinero. Y en ese sentido, el tipo de propiedades que fueron incautados, vehículos, arsenal, las armas,
sin duda te muestra claramente el potencial económico, tomando en cuenta el tipo de negocios que han manejado, desde lo ilícito hasta lo lícito. Claro. Oye, nos estás diciendo que el tío Laco no fue detenido, no está muerto como se llegó a decir y que anda en libertad. A mí lo que me han confirmado mis fuentes, sin duda, es que no está detenido, que inclusive las personas que de alguna manera detuvieron, sí eran personas de su primer círculo, en este caso, como bien señalas, el tema de su hija, el tema de su pareja sentimental, pero también hay que señalarlo, las personas que están alrededor de estas personajes importantes de esa célula, pues muchos de ellos son carne de cañón, como lo comentamos hace Sí, unos sí. momentos, pues el tema de las edades, creo que sin duda te muestra claramente este tipo de vida fácil que ofrece una empresa criminal, y en ese sentido estos muchachos pues de alguna manera o son reclutados a la fuerza, o por el otro lado pues se dejan llevar por la opulencia del dinero y de lo que se les ofrece y el poder momentáneo que pueden llegar a tener. Entonces, en estas circunstancias yo sí considero que por un lado, el tío Laco no está muerto, aun cuando hay personajes que señalan que sí falleció en el operativo. No hemos visto ninguna confirmación por parte de ninguna autoridad. Por el otro lado, el mensaje del Gabinete de Seguridad fue muy claro, donde señalan perfectamente el tipo de operativo. Aquí cabe mencionar el tema de la ausencia de las fuerzas estatales, que sin duda en su momento. Posteriormente salió el gobernador y el secretario de gobierno de Michoacán a señalar que pues era un operativo exitoso, que muchas gracias, pero el tema es quién tiene el control de la zona bajío occidente de Michoacán. La zona de Zamora es una zona bastante productiva, tema de fresas, tema de berries. La entrada a Zamora pues es una avenida muy pequeña, casi casi, desde la desviación de la caseta de Cuandureo, y por el otro lado estas salidas rumbo a La Piedad, rumbo a Sí, Yurécuaro, sí. que de alguna manera implica toda esta frontera con Jalisco y Guanajuato, y que como han señalado fuentes gubernamentales, pues estos estados decidieron blindar la frontera con el estado de Michoacán, lo cual nos indica claramente que quizás ellos sí tienen noción de lo que probablemente podía suceder y de lo que todavía está latente que suceda, porque al final de cuentas estos grupos, de una manera sorpresiva, pueden llegar a volver a atacar. Sí, claro. Oye, a ver, déjame plantearte, ¿por qué, digamos, el tamaño de la reacción no es común? Hemos visto que hay este tipo de reacciones, el Mencho, Jalisco, Guadalajara, hemos visto, ¿no? Hemos visto incluso el Culiacanazo, pero esta es una reacción grande, o sea, cerraron 10 carreteras y mantuvieron en vilo a todo el centro del estado y además a la propia capital del estado ante un silencio ensordecedor, para decirlo claro, ¿no? Del gobernador. Sí, mira, yo creo que es un factor que nos demuestra claramente el tipo de extensión territorial que ha manifestado estas franquicias. ¿Por qué? Porque de alguna manera la influencia económica y el poder que ha tenido este personaje, el tío Laco, a lo largo de mucho tiempo en la zona de Michoacán, pues sin duda te habla de que controla perfectamente, por ejemplo, las células que trabajan en Morelia y sus alrededores, a tal grado de que la carretera que sale de Morelia a Quiroga, pues en la zona de Iratzio, que es un corredor turístico importante de la zona de la capital, pues fue cerrada. Por el otro lado, autopistas importantes como la autopista de Occidente que comunica Ciudad de México con Guadalajara, por el otro lado la zona de La Piedad, la zona de Yurécuaro, la zona aguacatera que es Tanuato, que también es otro tema importante, Claro. que es donde se señala que es oriundo el tío Laco y donde tiene asentada su residencia. Creo que nos muestra claramente que tiene control, tiene poder. Faltó quizás una reacción para señalarlo en la zona oriente del estado, lo que es la zona de Marabatío, de Senguio y de toda la zona pegada al Estado de México, que también controla el cártel Jalisco, pero que sin duda es hablar de 24 bloqueos carreteros, pues no es cualquier cosa. Yo creo que al final te muestra claramente el tipo de coordinación y sobre todo desnuda una parte muy importante, que la inteligencia del ejército mexicano, o en todo caso de la Guardia Nacional, no está en sincronía con lo que se quiere mostrar en los resultados que ha dado el secretario en el extranjero, que al final de cuentas, sí, después de
la inacción que se tuvo en el gobierno de López Obrador, ahora vemos este tipo de operativos y este tipo de reacciones, pues sin duda se pateó el avispero y que creo que se nos muestra claramente que sí hay un cambio de estrategia, pero por el otro lado no necesariamente hay un trabajo de inteligencia y no se les está atacando por el lado del dinero. Oye, para cerrar, el tío Laco se ha de estar, si es que mantenemos estas hipótesis de que está con vida, se está reorganizando ahorita mismo, ¿verdad? Sí, sin duda. Y mira, y si se confirma que está muerto, pues ya claramente el Cártel Jalisco tiene diseñada la sucesión. En este caso creo que no tienen ellos mayor problema porque al final nos han demostrado que aun cuando la muerte del Mencho con la aprehensión de otro tipo de líderes regionales, pues sin duda la estructura sigue siendo firme, cimentada y de alguna manera es la parte que no se ha atacado. Dinero, poder, inteligencia, cuestión en la que estos cárteles van 2 pasos adelante de las Fuerzas Armadas mexicanas. Sí. Bueno, ¿qué supones que pasará? Bueno, el gobernador toda la tarde lo escuché haciendo entrevistas por todos lados. Sí, yo también, inclusive al secretario de gobierno, otros personajes. Al que me faltó escuchar fue al fiscal con licencia, que ahorita no va a tocar esos temas, pero que pues claramente nos muestra que ellos están en otro canal. Ahorita las prioridades que tiene el gobierno de Michoacán es ver cómo se colocan los representantes de las candidaturas, y por el otro lado, pues sin duda nos muestra claramente que esto fue un operativo netamente federal en el cual no había ningún tipo de participación estatal, lo cual nos deja muchas dudas. Claro. Alberto Guerrero, pues ojalá mañana puedas venir a la Ciudad de México si es que ibas a venir mañana, ¿no? Ya que sí. Ya no, que no se pudo hoy. No se puede posponer la visita, pero creo que claramente, sin duda, es una situación que tenemos que abordar y pues más que nada igual de la recomendación para todos los televidentes, hay que acudir, hay que transitar por las carreteras de día, creo que es lo más estrictamente confiable. Claro, te mando un gran saludo, Alberto, que tengas buena noche. Un gusto enorme, Javier, buenas noches. Gracias. Bueno, para un país tan grande, tan atractivo como es Brasil, vienen elecciones y se juega mucho ahora, mucho. Lula quiere seguir siendo presidente, tiene además derecho y además tiene una popularidad grande. Ha sido un personaje de la izquierda altamente pragmático y eso ha logrado que mantenga mucha popularidad. Pero pues le diría, está dividido Brasil como muchos otros países en América Latina, en dos. Ahora sí que en 2 mitades, ¿no? Brasil va a llegar el 4 de octubre a una nueva elección. Los ciudadanos van a elegir al presidente y vicepresidente de su país y van a elegir en ese paisote grandote y bonito 27 gobernadores, 54 senadores y 513 diputados federales. Se da cuenta que tienen más diputados y nosotros tenemos más senadores. Más de 1,000 diputados estatales. 24 diputados distritales. De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral, si ningún candidato presidencial o para gobernador supera el 50% de los sufragios válidos, sin contar los que están en blanco o son nulos, se realiza una segunda vuelta. Primera vuelta, 4 de octubre. Todo indica que habrá segunda vuelta, que sería el 25 de octubre. La presidencia de Brasil se disputará el 4 de octubre con unas elecciones en las que competirán 13 candidatos con distintos perfiles. Destacan funcionarios públicos, abogados, empresarios, profesores, un rapero y hasta un veterinario. En los comicios participará, con el Partido de los Trabajadores, el actual presidente de 80 años, Luis Inácio Lula da Silva, quien se ha llevado la victoria en 2002, 2006 y 2022, 3 de sus 7 intentos para llegar al poder. Lula da Silva despunta ahora como el favorito con una mínima ventaja sobre su principal contrincante y cuenta con el apoyo de 7 partidos progresistas. Después está el senador derechista Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal candidato opositor para estas elecciones. Flavio Bolsonaro tiene 45 años y es senador desde el 2019. Tiempo atrás cumplió 4 mandatos ejecutivos como diputado de Río de Janeiro.
Flavio tiene un historial de posible corrupción y conexiones con un banquero acusado de fraude. Luego está el candidato del Partido Social Democrático, Ronaldo Caiado, histórico adversario de Lula da Silva. Continúa Renan Santos, empresario, músico y activista de la derecha. Sigue Romeu Zema, quien gobernó 2 veces Minas Gerais, el estado más poblado del país. También está Augusto Curi, autor de decenas de libros de autoayuda. Está la dentista Samara Martins, el economista, profesor y militante de la izquierda Edmilson Costa, la abogada y empresaria Clariana Barao, el historiador, rapero y activista del movimiento negro Hertz Díaz, el periodista Rui Costa Pimenta, el veterinario Wilson Grassi y el influencer Pablo Marcal. Brasil tendrá más de 158 millones de ciudadanos habilitados para votar, un incremento del 1.46% respecto a los comicios de 2022. Esto debido a la incorporación de nuevos electores al padrón. Ian Castelo, Heraldo Media Group. Va a ser una elección interesantísima, ¿eh? Se define mucho. A ver, hipótesis. Bueno, ahorita vamos a hablar con Nayar López Castellanos, pero de cualquier manera es una elección muy interesante en lo local, o sea, en Brasil, pero para América Latina. Y si me apura, para el mundo, ¿eh? Nayar López Castellanos, ya le digo, politólogo y latinoamericanista. Nayar, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Muy bien, Javier, muchas aquí. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo ves las cosas, Nayar? Digamos, habíamos hablado hace algunas semanas, tenía una ventaja de 10, que ya no son 10, y coloca pues, la inminencia, ¿no, Nayar? Quizás de una segunda vuelta. Te escuchamos. Sí, sin duda, la segunda vuelta se ve ya muy próxima, porque en efecto se ha ido cerrando, no tanto, ahí depende un poco de las encuestas, hay varias encuestas, algunas la cierran así el empate técnico, claro, una de ellas mandada a hacer por O Globo, ¿no? Pero la tendencia pues sí ha ido un punto cada 2 semanas, más o menos, cerrándose un poco esta elección, y sobre todo, pues como lo comentabas, está pues polarizada, digamos, ¿no? La sociedad brasileña, el conjunto de los demás candidatos que se mostraban en el reportaje previo, no alcanza más allá del 14%, 12% en las intenciones de voto entre todos ellos, ¿no? Pero también podrán influir sin duda en el escenario de la segunda vuelta. Y bueno, lo que está en el fondo del debate, en realidad, más allá de toda esa cantidad impresionante de cargos de diferente ubicación, pues es pues el proyecto que Brasil definirá en octubre, ¿no? Es decir, entre continuar con el esfuerzo que ha hecho el gobierno y el proyecto encabezado por Lula de ampliar derechos sociales, de fortalecer la economía, ¿no? De mantener una posición soberana en el juego internacional, o el retorno a lo que fue la época Bolsonaro, que la ubicamos obviamente en el contexto fundamental de la pandemia, con un manejo pésimo de ese evento tan catastrófico para el mundo, que recordemos incluso que que decía que el COVID en realidad traía un chip comunista de China y cosas de esa nivel de locura, ¿no? Sí. Entonces, este Bolsonaro Junior, además comparado con los hermanos, un hermano está de hecho refugiado en Miami porque no puede regresar a Brasil por los cargos de corrupción, el padre en prisión domiciliaria por el intento de golpe de Estado, es decir, una familia pues de dudosa calidad moral y ética, pero que está recibiendo ese apoyo, ¿no? Y es una tendencia que hemos estado viendo allá en la región latinoamericana, que lo comentábamos la otra vez con varios países, como el caso de Colombia que habíamos platicado, pues de un discurso, digamos, en el que se busca atacar supuestamente el problema de la seguridad, pero con obviamente pinzas, digamos, que van hacia el autoritarismo, ¿no? Y además hay que también contemplar el elemento de Estados Unidos, cómo va a intervenir Estados Unidos en esta elección. Ya lo hizo con el tema de los aranceles, ¿no? Hace unas semanas que decretó un aumento de aranceles. Entonces, pues está muy interesante, como bien dices, el panorama en Brasil, y es pues nada más y nada menos que Brasil, ¿no? Claro, Brasil potencia, Brasil en dimensión mundial. Oye, Nayar, ¿qué puede pasar con Lula? ¿Habrá un
más allá de esto que planteas de la derecha, ¿no? Y de cómo se va metiendo, sin quitar el factor Trump también, pero te diría, está desgastado Lula, va a llevar la misma fórmula en la vicepresidencia, está cerca de los jóvenes, no está cerca de los jóvenes. Es un país además tan heterogéneo, ¿no? Y dividido en dos. ¿Qué puede hacer Lula para ganar? ¿Crees que con lo que tiene pueda ganar? Yo creo que con lo que tiene gana sobre todo por que es un acumulado de historia, digamos, ¿no? Es un Sí. acumulado de un personaje que viene de ser un obrero metalúrgico, incluso por eso perdió un dedo en un accidente laboral, este, y tiene una trayectoria que, como también lo señalabas, que fue corriéndose un poco hacia el pragmatismo, ya finalmente las elecciones que empieza a ganar desde el 2002 tuvo que hacer alianzas con partidos de centro derecha, pero ha forjado, digamos, una candidatura y una historia política en el contexto de su movimiento del Partido de los Trabajadores, incluso con el apoyo del MST, del Movimiento de los Sin en algunas ocasiones, una semblanza, digamos, de un hombre que a pesar de que tenga 20 años, y no es un problema la edad en ese sentido, pues es fuerte, se ve fuerte, ¿no? Incluso en los discursos, y en general en los comentarios en la calle. Yo acabo de estar allá hace unas semanas justo en un congreso y percibí, digamos, que hay un agrado, digamos, por lo que es la época Lula, ¿no? Incluso algunos le repetían un poco la frase, el mejor presidente que ha tenido Brasil. Sí. Entonces yo creo que más allá de las controversias, de los debates que puedan darse en el escenario ya de la campaña en sí, pues lo acompaña y lo respalda pues, resultados importantes, como fueron sus primeros 2 mandatos, donde se calculó más o menos que 40 millones de brasileños habían salido de una condición de pobreza o de pobreza extrema, y eso obviamente pues lo tiene la gente también en la memoria, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es la fortaleza que le da a Lula, es esa, ¿no? Y luego se fueron sobre Dilma, ¿no? Que es un gran personaje, por cierto. La conocí, yo tuve oportunidad de conocer a los dos hace muchos años cuando era líder del Partido de los Trabajadores, por ahí de los, ¿qué serán? 80, 90, por ahí. Pero Dilma luego la metieron a la cárcel, ¿no, Nayar? Sí, bueno, no ingresó a la cárcel como tal, lo que pasa es que fue, claro. o sea, el proceso que se conoció como el impeachment parlamentario, ¿no? En el cual además hay que recordar que el propio Bolsonaro votó al militar que había torturado a Dilma Rousseff, porque ella estuvo en la cárcel, pero por participar en un grupo guerrillero durante la época de la dictadura militar en Brasil, y fue torturada, ¿no? Por los militares. Y cuando Bolsonaro vota en el impeachment a favor de su destitución, dice, evoco al militar que torturó a Dilma, ¿no? Ella fue destituida por usos y costumbres, digamos, de una forma de manejar el presupuesto desde el gobierno federal, que se adelantaba un pago, digamos, determinado, pero aquí aplicaron la ley, y otro también se considera desde otro punto de vista como un golpe de Estado, ¿no? Claro, sí. Que derivó en el escenario electoral en el que finalmente Jair Bolsonaro gana esa elección, considerando y además puntualizando que Lula había sido acusado sin fundamentos, de manera ilegítima, de una acción de corrupción que al final tuvieron que retirar todos los cargos y limpiar su condición política. Y por eso fue que ganó Bolsonaro en aquel momento. Es importante recordarlo, ¿no? En aquel momento Lula tenía las encuestas adelante. Ya cuando finalmente se enfrentan en el 2022, pues el Lula pues ya finalmente acaba derrotando a Bolsonaro, ¿no? Sí. Nayar, ¿cuál es tu pronóstico? Digo, entiendo que eso siempre es jugarle al qué va a pasar, pero ¿qué perspectiva tienes de lo que pueda pasar el 4 de octubre? Pues, yo creo que el 4 de octubre vamos a un triunfo cerrado, ¿no? De Lula. Obviamente se va a ir a hacer una segunda vuelta, que es todo lo que en la lógica de las tendencias electorales indican. Incluso pudiera ser como empate, pero van a segunda vuelta. Y ahí va a ser determinante en esa segunda fase electoral
de los apoyos que se logren concitar, de cómo resulten los otros candidatos, aunque son porcentajes menores, pero estamos hablando de millones de votos, ¿no? Claro. que podrán caer para uno o para otro. Y también será muy importante poner atención en el cómo queda el Congreso configurado, ¿no? Cuántos diputados logra acumular la derecha, los sectores del centro, el oficialismo, cuántos logra sostener en todo este escenario. Y también el Senado, que son 54 los que se eligen, pero está compuesto el Senado por 81. Hay unos que todavía no se eligen en esta parte de la elección, en este periodo, ¿sí? Sí. Pero y obviamente las gobernaturas y todos los demás cargos que están en juego también van a dar ahí un poco la tendencia y van a influir, digamos, en esa segunda vuelta electoral, ¿no? Entonces, pues, eso es más o menos el escenario que podríamos percibir. Y si me preguntaras qué escenario me gustaría, ¿no? Sí, claro, claro. Que sucediera, pues más o menos la respuesta es más o menos evidente, porque pues sí sería un retroceso muy fuerte, socialmente hablando sobre todo, para Brasil, que regresara el bolsonarismo al poder, sobre todo por la forma en que ya demostraron que gobiernan. Sí. Bueno, pues si me permites, comparto el escenario que te gustaría. Muchas gracias, Nayar. Perfecto. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, vámonos a una pausa. Vamos a regresar para hablar de algo que ya está ahí. Fíjense que algunas escuelas ya regresaron a clases desde este lunes. Privadas, creo que han sido fundamentalmente privadas, las escuelas privadas. Del día 31 de agosto ya deben de estar todos de vuelta. O sea, preprimarias, primarias, secundarias, preparatorias, la UNAM, porque la UNAM estamos en una incertidumbre de cuándo regresa, pero muchas universidades públicas y privadas ya están de regreso los primeros días de septiembre a más tardar. Y recuerde que el 31 de agosto es lunes y el 1 de septiembre, ya hablaremos de ello, inicia el periodo ordinario de sesiones en la Cámara, en el Congreso. Y la presidenta entregará su informe y ya vendrán las comparecencias y vendrán asuntos en el siguiente Congreso que váyale anotando, Déjeme aprovechar el viaje. El tema de los feminicidios, reglamentaciones, derechos de las audiencias, defensores de las audiencias en los medios de comunicación y además de eso, derecho de réplica, entre otras cosas. El papel de la Comisión de Regulación, el de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Discutir el presupuesto y discutir el presupuesto del INE el año que entra hay elecciones. Intensito, además de que algunos irán a pedir licencia. ¿Por qué? Pues porque quieren participar en las elecciones del año que entra. Entonces, lo que son las cosas, los suplentes, ¿no?, de los diputados y diputadas, senadores y senadoras, podrían ser quienes determinan absolutamente todo. Y habrá que ver también qué pasa, déjenme decirlo para irnos a la pausa, habrá que ver qué pasa en los partidos, sobre todo en Morena, que varios levantan la mano, pero muchos son los llamados, pero uno o una el escogido. Vamos a la pausa. Indicadores financieros presentados por Value. La tasa de interés interbancaria a 28 días se mantuvo sin cambios para ubicarse en 6.75%, mientras que los CETES a 28 días bajaron 0.25 puntos y se ubicaron en 6.15%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se situó en los 63.999 puntos, con una subida de 0.10%. El FTSE Viva alcanzó los 1.290 puntos, con un incremento de 0.02%. En el ámbito internacional, el Dow Jones se ubicó en 53.463 unidades, con un aumento de 0.22%. El Nasdaq subió 0.16% para alcanzar 26.331 unidades, y en Brasil Bovespa aumentó 0.90% a 167.830 puntos. En el tipo de cambio, el dólar al menudeo bajó 0.34% para cotizar en 17.41 pesos. Al mayoreo disminuyó 0.70% a 16.94 pesos, mientras que el dólar fix cayó 0.61% a 16.95 pesos. El euro subió 0.15% y se vendió en 19.79 pesos, y la libra esterlina bajó 0.22% para ubicarse en los 23.06 pesos. En el mercado accionario mexicano tuvimos algunas alzas destacadas.
Grupo Financiero Inbursa subió 3.37%, Coca-Cola FEMSA avanzó 2.77% y Peñoles 2.64%, pero también hay caídas importantes. Fibrat 14 cayó 12.28%, Grupo Vasconia 6.32% y Anheuser-Busch 4.70%. Estos fueron los indicadores financieros más importantes del día presentados por Value. Puebla. El regreso a clases pondrá nuevamente a prueba el bolsillo de las familias mexicanas. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, este año el gasto básico por estudiante será 13.8% más caro que el ciclo escolar pasado. Tenemos desde 3 piezas por 100 pesos, 3 piezas por 120 las tallas más grandes, tenemos calceta también escolar, todo para que los niños entren con bien a clase. Uno de los rubros en que más se gastará son los uniformes, estimando 4,895 pesos. Mira, en un uniforme completo, vamos a poner el de la secundaria. El de la secundaria aproximadamente 560, 570, pero bueno, pues estamos hablando que es la chazarilla, que es el suéter, que es la falda o incluso el pantalón. La recomendación es comparar precios y calidad antes de decidir. Si te das cuenta, aquí la playera tiene tapacostura. Y eso es lo importante, que tenga su tapacostura, porque luego el over se ve aquí. Entonces eso es lo importante de una prenda, que venga bien cosida. Además, elegir tallas que permitan cierto crecimiento sin comprar prendas excesivamente grandes y conservar el ticket para cualquier aclaración o garantía. Una forma de reducir el gasto durante el ciclo escolar es reutilizar las prendas en buenas condiciones. Mira, afortunadamente nosotros los uniformes los reutilizamos. Qué bueno. Entonces no tenemos que comprar tanto. Entonces vemos si están buenos, si todavía pueden dar, y si todavía les quedan, sobre todo, los seguimos utilizando y después compraríamos más. Con planeación y paciencia, el regreso a clases puede convertirse en una oportunidad para comprar de manera inteligente, ahorrar y evitar gastos innecesarios. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Bueno, conversemos sobre lo que usted está seguramente con sus hijos. Cuauhtémoc Rivera es presidente del AMPEC. Cuauhtémoc, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Muy bien. Me da mucho gusto saludarte, Javier, y platicar con tu audiencia de un tema que, como lo han señalado, pues ya estamos todos por entrar a este tobogán, a este maratón de consumo que pues a todo mundo estresa, a los padres de familia sobradamente, en cuanto a que de alguna manera pues ningún hogar está preparado para un gasto tan extraordinario como es el regreso a clases. Oye, a ver, Cuauhtémoc, algo que pasa. No sé, en mi época soy de familia numerosa, entonces yo iba heredando, ¿no? Iba heredando desde el hermano mayor, luego el que sigue, yo era el cuarto, ¿no? Como que nunca hubo una preocupación, ni siquiera como enojo o encono, pues era una cosa hábito, ¿no? Pero ahora hay algo que es muy importante, todas las escuelas tienen uniforme, la compra de los uniformes con el costo de la vida, te da un susto, y además de eso, Cuauhtémoc cerraría diciéndote, no se heredan tan fácilmente porque luego los uniformes no son de tan buena calidad y no los venden las escuelas, los compras en el comercio organizado, ¿no? Así es, lo dices bien. Lamentablemente que lo barato sale caro y además también los uniformes, comprarlos de muy buena calidad, luego ya no les quedan a los que vienen, como dicen, no tan solo que estén en condiciones de usarse, sino que a lo mejor el hermanito que sigue es más alto o más gordito o más delgado, o sea, no quedan igual. Y además hay otro asunto, Javier, que hemos estado formando recientemente en los hogares. México tiene 37 millones de hogares. El rostro demográfico del hogar mexicano ahorita es papá, mamá y 2 hijos. Y te puedo decir que hemos estado construyendo un culto a la educación en donde todos los padres de familia encuentran en este gasto, en mandar a sus hijos a la escuela, el mecanismo social para que encuentren una oportunidad mejor en la vida, ¿no? Esa idea está muy en la mente de la gente. Y te digo otra cosa, bueno, los muchachos se han vuelto grandes dictadores, hay que decirlo con todo respeto, porque son muy buenos consumidores. Entonces, si un niño de 4º año, 5º año,
quiere una mochila y no es de Spider-Man, la película que acaba de salir ahora y que es de la última generación, y le quieres decir, no, hombre, pues llévate la del año pasado, es del otro monito. No. Yo quiero la de Spider-Man. Claro. ¿Por qué? Pues porque hay también moda escolar en esto. Entonces, quiere decirte que los padres están atrapados entre la necesidad escolar, la moda escolar y la demanda muy contundente de parte de las escuelas en útiles, más allá de los uniformes. La lista oficial de la SEP puede llegar a costar 3,802 pesos, con 23 a nivel promedio en el país, y eso significa un 12.3 más caro que el año pasado. Las cuotas escolares, haz de cuenta, el país tiene 245,000 centros escolares o escuelas, edificios escolares. El Estado, en sus 3 niveles de gobierno, deriva a la mesa directiva, o sea, a los padres de familia de la comunidad escolar, el mantenimiento de los edificios, que los vidrios, que impermeabilizar, cosas de ese tipo. Limpieza, y entonces piden cuotas. Y de cuotas este año van a ser en promedio 3,200 pesos, 14% más que el año pasado. Y después de COVID, Javier, se quedó una cultura de pedir un kit de limpieza por aula, por salón de clases. Ya es que en COVID, pues que el sanitizante, que había que tener muy limpios los salones al regreso. Bueno, ahora se pide un kit de limpieza por alumno que llega a costar 369.83 pesos, 12% más que el año pasado. En transporte, el transporte escolar promedio al mes, 2,500 pesos. Y en gasto de lonche, sea que se lo haga la mamá, o sea que le den dinero para gastar en la escuela, para que los niños coman algo en el recreo, es 1,500 pesos. O sea, durante todo el ciclo escolar, 4,000 pesos se gasta entre transporte y comida. Entonces, como te puedes dar cuenta, Javier, es un gasto elevado. Si tienes 2 hijos en edad escolar, estás pensando que puedes gastar hasta 25,000 pesos en esta coyuntura de consumo, que debo decirte que es la más intensa, la más estresante de los consumidores mexicanos, por encima de las fiestas navideñas y de otras celebraciones. Es decir, el regreso a clases es el coco del consumo de los padres de familia en México. Oye, Cuauhtémoc, no sabía eso, que decías ahorita. Sí. Yo siempre digo, lo que pasa es que aquí es también una obligatoriedad, ¿no? Cuando llegas a Navidad a ver cómo te arreglas. Pero aquí, espérame, no puedes dejar que tu hijo vaya mal o tu hija, ¿no? Además no van. Están en un punto en que si no me das esto, no me siento segura de convivir y socializar con mis compañeros en condiciones de pares, se amachan y dicen, ¿sabes qué? Yo no voy con estos tenis porque pues ya están medio rotos o ya están pasados de moda. Te digo, hay un ambiente consumista en los escolares también muy fuerte, y los padres se ven rehenes, presos de esta presión social, y andan como desesperados buscando resolver que el hijo se sienta firme y seguro cuando va a regresar ahora en septiembre al salón. Entonces, eso exige mucho esfuerzo de gasto. Lo que decía el compañero que introdujo la nota, el periodista, es cierto. Si lo agarramos con calma, si entendemos que no tenemos que tener todo el kit de lo que te piden al principio del ciclo escolar, lo puedes ir comprando a lo largo de septiembre, primeros días de octubre, tal vez lo encuentras a mejor precio, te puedes relajar, puedes encontrar mejores precios, en fin, no te ves presionado, no entras en compras de pánico, que ese es otro asunto que pasa mucho en esta temporada. Te mando un gran saludo, Cuauhtémoc, gracias por tu tiempo, que tengas buena noche. No, hombre, a mí pueden saludarte y a ti, cuídense mucho. Mucho. Nos vamos, mañana estaremos aquí a las 8 de la noche, 20 horas en hora del centro, Heraldo Radio, 98.5 de FM, diferentes estaciones en todo el país y el portal. Y a las 21 horas en hora del centro, como todos los días, Heraldo Televisión, Heraldo Media Group, estaremos aquí a través de El Referente de la Noche. Tenga usted buena noche de día miércoles, pásela bien hasta mañana, adiós.